que el miércoles pasado, que ustedes estaban analizando el punto 3, quedaron dudas de cómo sacar el dominio de forma analítica, ¿puede ser? Sí, profe. Bueno, bien, eso lo vamos a ver el miércoles. Les cuento, ¿se acuerdan que yo no sé, para los que estuvieron en la clase de consulta el viernes, como nos quedó corta la clase de consulta el viernes, porque usamos la hora, pero había muchas consultas, nos quedó corta. Este miércoles, en la hora de práctica, en vez de avanzar con los temas, vamos a dar consulta. ¿Está? Yo voy a dar consulta. ¿Se entiende? O sea, nos conectamos todo como si fuera para la clase, pero aprovechamos y preguntamos lo que haya que preguntar. ¿Se entiende? Sí, profe. Sí, profe, buenísimo. Bueno, entonces anótense, ¿eh? No vaya a ser que llegue el miércoles y estén, que no sepan qué preguntar, ¿eh? Entonces, uno sabe qué preguntar cuando se puso a hacer los ejercicios, ¿sí? Si no, no sabe qué preguntar. El miércoles vamos a aprovechar y vamos a hacer algunos de esos ejercicios. Yo estaba mirando acá el práctico y acá ya les da el gráfico, pero vamos a tomar alguna de ellas, ¿sí? Vamos a tomar alguna de ellas o algunas otras y vamos a ver cómo se saca el dominio de forma analítica. ¿Está? ¿Se entiende? ¿Se entiende una de las cosas que vamos a ver, además de lo que ustedes pregunten, pero eso lo vamos a ver el viernes? El viernes no, el miércoles. ¿Está? Sí, profe. Bien. Ahora vamos a trabajar con, que es tema de parcial también, vamos a trabajar con el punto 4. ¿Está? Dominio, conjunto, imagen, paridad, crecimiento, continuidad. Todo eso entra en el parcial. Así que vamos a ver eso. ¿Pudieron avanzar, hacer algo de ese ejercicio o no? Del ejercicio 4. El ejercicio 4 nos dice, a partir de los gráficos, definir dominio, conjunto imagen, paridad, crecimiento y continuidad. ¿Alguien hizo este ejercicio, el punto 4? ¿Nadie hizo? Chicos, respondan. No, profe, yo aún no. Por ahora no puedo No, decir. profe. Yo no, profe. Bueno, por ahora me estoy Pero, esforzando en adivinar, no sé. pero todavía no me sale. Yo Bueno, traté de hacer. bien. ¿Y qué pasó? ¿Salió? Que no sé si está bien. Ah, bueno, no importa, pero hiciste. Lo hiciste, ¿sí? Profe, yo también hice. Perfecto. No importa si ustedes creen que no les salió. Lo importante es que hagan, ¿sí? Porque es la única manera en que yo me voy a dar cuenta, o sea, cuando estoy estudiando, ustedes cuando están estudiando, si no intentan hacer y no les va a surgir consultas. Ahora, solo intentando hacer, se van a dar cuenta qué cosas tienen que ajustar, qué cosas no quieren preguntar, ¿sí? Bueno, empecemos, vamos a analizar los tres. Así que empecemos y vamos a analizar todo con cada uno. Así que empecemos con el A. El dominio de esta función, de la A. ¿Quién es? ¿Cuál es el dominio de esta función, de la A? Todos los reales. Menos, Bueno, menos hablaron. de infinito hasta 2 y de 4 a infinito. Ajá. A ver, el compañero dijo de menos infinito hasta 2. ¿Al 2 lo considero o no? Sí. Por lo visto, sí. Sí, Es cerrado profe. en 2. Bien. ¿Y de 4 más infinito? ¿El 4 lo considero o no? También. Sí. Bien. ¿Estamos todos de acuerdo que ese es el dominio? Profe, ¿y podría ser también los reales menos el 3? ¿Y qué pasa con el 2,5, por ejemplo? Lo que pasa es que son todos los reales ahí. A ver, para. O guarda con esas cosas que dicen. A ver. O todos los Acá, reales ¿cuántos? cuentan. Guarda, Una escuchen pregunta, acá lo que voy a... No, escuchen lo que voy a decir, porque esto es importante. Esto tiene que ver con la densidad, con la propiedad de densidad de los números reales. ¿Cuántos números, y escuchen, y ojo con lo que van a responder, ¿cuántos números hay entre 2 y 4? Infinito. Infinitos, infinitos. Entonces, yo no puedo decir que el dominio son todos los reales menos el 3, porque ahí está sacando uno solo. Y todos los que Profe, ¿y se están puede decir que todos los reales menos abierto en 2 y abierto en 4? ¿Qué? ¿Un intervalo?
El dominio. Por eso, lo escribís, decís todos los reales menos el intervalo de 2 hasta 4. Sí, claro. Abierto Sí, sería. está bien. Sí, está bien. Es otra forma de decir lo mismo. Sí, Yo puse que eran también todos los podría ser. reales menos 2 y 4. No, porque, ¿y todos estos que tenés acá? Encima, el 2, fíjate que el 2 sí está en el dominio. El 4 también está en el dominio, ¿sí? Pues si no, acá habría un hueco. Acá también habría un hueco. Y la imagen, fíjate que para 2 es 0, la imagen para 4 es 0. Y por lo que acabo de decir, por la propiedad de la densidad de los números reales, entre 2 y 4, eso lo tienen que haber visto en el ciclo, entre 2 y 4 no hay un solo número real, no está el 3, está, qué sé yo, el 2,5, el 2,111, o sea, hay un montón de números. Acá en el medio está el número pi, que es 3,14, 15, o sea, hay infinitos números reales entre 2 y 4. Entonces, no sería correcto decir que el dominio son todos los reales menos el 3 nada más. ¿Está? Porque entre 2 y 4 hay infinitos números reales. Entonces, una forma sería, como dijo el primer compañero, de decir, bueno, es de menos infinito hasta 2, inclusive, y después unión, el intervalo que va de 4, inclusive, por eso cerrado en 4, hasta más infinito. O como dijo el otro compañero, todos los reales le quito el intervalo abierto en 2 y abierto en 4, que es otra forma de escribir esto. ¿Se entiende eso? Profe, y si yo Sí. pusiera reales menos abierto, o sea, a ver, si vos marcas el dominio de esa manera va cerrado en el 2, pero si yo marco reales menos, ahí sería abierto en el 2. Sí, como dijo el compañero. ¿Sí? Porque es lo que vos estás sacando y no lo podés cerrar al 2 y cerrarlo al 4 porque si no los estarías sacando. ¿Se entiende? Sí, Y sí, al lo 2 entiendo. el 2 está en el dominio y el 4 también. ¿Sí? Profe, disculpen, pero los Sí. dominios no eran todo lo que estaban en I, sino... No, no, no. Ojo, ajustá eso para el viernes. Ojo. Dominio son todo, y no es dominios. Dominio es singular. El dominio, el conjunto imagen, porque son conjuntos, ¿sí? No son dominios, es singular. Es el dominio, el conjunto imagen de cada función. El dominio de una función son los valores que toma X y para los cuales tiene sentido buscar la imagen. Entonces, acá gráficamente yo veo que el dominio son todos los valores que vienen desde menos infinito hasta 2 inclusive. ¿Por qué el 2? Porque fíjate que la imagen para 2 es 0 y después otra vez arranca acá la curva, de 4 hasta más infinito. Eso es el dominio, ¿está? Son los valores que puede tomar X y que tiene sentido la función. El conjunto imagen son los valores que efectivamente toma Y. Ojo, son dos cosas diferentes, ¿eh? Uno es en X, el dominio, los valores que puede tomar la variable independiente, y otro es el conjunto imagen, que son los valores que efectivamente toman los valores de Y a través de la función. ¿Se entiende eso? Gracias, gracias. ¿Y entonces sería el codominio, el I también? ¿O no? Solamente es imagen. A ver, la diferencia que hay entre codominio y conjunto imagen. Codominio es el conjunto de llegada, donde vos podés encontrar, ¿sí? Es el conjunto de todas las posibilidades donde vos podés encontrar la imagen. O sea, el codominio generalmente te dicen, bueno, que son los reales, generalmente, ¿viste? Si no te lo dicen, vos tomás, es el conjunto de llegada. Pero el conjunto imagen no siempre va a coincidir con el codominio. El conjunto imagen son los valores que efectivamente toma ahí. El codominio del conjunto de llegada son todos los posibles valores que podría llegar a encontrar para ahí. ¿Sí? La imagen es subconjunto del codominio. En algunos casos es un subconjunto, en algunos casos coinciden. Por ejemplo, si vos tenés una función lineal, en la función lineal el conjunto de llegada, el codominio son todos los reales y el conjunto de imagen también. En algunos casos coinciden. Después nosotros vamos a ver que en esos casos donde coincide o no coincide tiene que ver con algo que yo no sé si todavía la profe les explicó de teoría, que tiene que ver cuando una función es biyectiva. Una de las cosas que miramos es eso. Hoy vimos. Bueno, es ver si el conjunto imagen coincide o no
con el codominio. Pero no es lo mismo. A veces pueden coincidir, pero otras veces no. Profe, Profe, ahí Ajá. sería lo mismo, el conjunto de imagen sería lo mismo que el dominio en la A. A ver, ¿cuál es el conjunto de imagen de esta? Fíjate, no podría ser el conjunto de imagen de menos infinito 2, porque acá curva, acá abajo, valores negativos de i no tenés. Por ejemplo, para empezar. El conjunto imagen para la primera, para la gráfica A, ¿dónde vos tenés la curva? Tenés la curva que va desde 0 hacia más infinito, por arriba del eje X, Los reales positivos pueden ser. incluido el 0, porque la imagen para Claro. 2 es 0 y la imagen para 4 es 0. O sea que vos podés decir que son los reales positivos, incluido el 0, o lo escribís como intervalo diciendo desde 0 cerrado hasta más infinito. ¿Se entiende eso? Sí, profe. Bien, Sí, profe. igual ahora lo vamos a escribir, ¿eh? Ahora lo vamos a escribir. El dominio para la segunda. ¿Qué tipo de función esta es? Una recta Constante. paralela. constante. Bien, una recta paralela al eje X es una función constante, exacto. ¿Cuál es el dominio para esta función? Todos los Los reales. reales. Bien, todos los reales. Bien. Para la tercera, ¿cuál es el dominio? Todos los reales. Profe, yo le ¿Ah, puse sí? todos los reales menos Menos la asíntota. En 1 y menos 1. Bien. En 1 y menos 1, fíjense que no hay imagen. Fíjense que en 1 y en menos 1 no tienen imagen. Yo sé que después ustedes van a hacer este estudio más profundo en análisis, en el segundo cuatrimestre. Después ustedes van a ver que a medida que se acercan a 1 por derecha, la curva acá crece, tanto como uno quiera. Por eso uno dice que tiene una asíntota acá. Y acá por izquierda la curva decrece. ¿Sí? Pero en 1 en particular y en menos 1 no hay imagen. ¿Se ve eso? O sea, ¿cuál es la imagen para 1? No está definida, ni para menos 1 tampoco. ¿Se ve eso? No hay ningún puntito de la curva. Bueno, entonces, el dominio de esta función, ¿cuál va a ser? ¿Lo repetimos? todos los reales menos el 1 y el 1. Bien, todos los reales, excepto, le quito el menos 1 y el 1. Y fíjense que reales es un conjunto y le estoy quitando otro conjunto, por lo tanto lo escribo entre llaves. El conjunto formado por menos 1 y 1. ¿Estamos hasta ahí? Sí, profe. Bueno, ahora sí, el conjunto imagen para cada una. Vamos a ir estudiando todo o sea, primero estudiamos el dominio para todas, el conjunto imagen para todas, la paridad para todas y así. El conjunto imagen para la primera, ¿qué dijimos? Que era 0 más infinito. bien, de Incluido 0 el más 0. infinito. Exacto. Lo puedo escribir así, con notación de intervalos, o podría escribirlo como diciendo todos los reales positivos con un supraíndice, y un subíndice 0. Otra forma de escribir este mismo conjunto. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? ¿Sí? O sea, estoy diciendo que esto se podría haber escrito así, ¿no? Todos los reales positivos, incluido el 0. Ahí está, ahí. ¿Sí? Otra forma de escribir. ¿Está bien? Sí, profe. Bien. Profe, Sí, hay una cosa que no entiendo. decime. Para este caso, por ejemplo, cuando no nos dicen el conjunto de llegada, nosotros asumimos que es el de los reales, a Sí, menos sí, que nos delimiten eso. exacto. exacto. Y el conjunto Eso, de llegada serían las posibilidades de donde nosotros podemos encontrar el conjunto, la imagen, digamos, de... sí, sí. El conjunto más amplio que podría llegar a tener es el de todos los reales. Por eso la profe le dice, si ustedes ponen como codominio todos los reales, va a estar bien, porque es el conjunto más amplio de todas las posibilidades que podrías encontrar. Fíjate que el conjunto imagen no son todos los reales, son los reales positivos, incluido el 0. ¿Sí?
el conjunto de imagen para esta función estaría incluido en el codominio. No sería igual. ¿Se entiende eso? Sí, profe, gracias. Sí, profe. Para el caso B, ¿cuál es el conjunto de imagen? Menos 2,5. Menos 2,5. Menos 2,5. Bueno, vamos a suponer que es 2,5. Aparentemente está en la mitad, ¿no? Acá. Entonces, el conjunto imagen, ¿cómo lo escribo? Es un conjunto que está formado por un solo elemento, porque para cualquier valor del dominio, que son todos los números reales, para cualquier x que yo considere, la imagen siempre es la misma, menos 2,5. Por eso es constante también. ¿Se ve eso? Sí, profe. Bien. El conjunto imagen, y acá piensen bien, ¿eh? No se apuren en responder. El conjunto imagen para para el C. Todos los reales menos el conjunto entre, o un intervalo entre 0 y menos 1, abierto en 0 y menos 1. A ver, ¿qué les parecen los compañeros? De menos infinito hasta menos 1. Y ¿Al menos 1 lo considero? ¿No lo sí. considero? Al 0 no lo considero y al menos 1 sí. A ver, repetí otra vez porque hablaron juntos. Al 0 lo considero, o sea, cerrado en 0, abierto menos 1. O sea, todos los reales menos ese intervalo. A ver, si lo considero revés al sería. 0. Ah, bueno, ojo ahí. Si lo considero al 0. Si lo considero al 0, y acuérdate que estamos hablando del conjunto imagen, si lo consideras al 0, quiere decir que el 0 es imagen de alguien. No, perdón, al revés era. Ah, bueno. Ese, Cerrado en ahí. 1, abierto en 0, perdón. Bien, porque 0 no es la imagen de nadie. Fíjate que acá la curva se hace muy próxima al eje X, pero aparentemente ningún valor de X tomaría como imagen 0, como pasa acá, ¿viste? Acá sí corta, ¿ves? Pero acá no. Y el menos 1 es imagen de quién. ¿Para qué valor de X tiene imagen menos 1? 0. 0. De la parábola inversa. No. No es parábola. Che. Esto acá no es cuadrático, ojo con eso. No le entiendan todo parábola, ¿está? Porque ven una curva parecida, no significa que sea una parábola. ¿Sí? Esta función que está acá no es cuadrática. ¿Sí? Bueno, entonces, esta curvita que va así, hacia abajo, esta parte de la función, para 0 la imagen es menos 1. Bueno, entonces, habiendo aclarado eso, repitan otra vez. ¿Cuál es el conjunto de imagen? Desde menos Profe, 5 yo- hasta menos 1, De menos infinito hasta menos 1, inclusive. cerrado. Ujú. Sí. Y desde Bien. 0 abierto hasta más infinito. Bueno, ¿y cómo conecto esos dos conjuntos? Con una unión. Con una unión. Bien, unión desde 0, abierto, hasta Más infinito. Más infinito. Bien. Bien, entonces, que es desde menos infinito hasta menos 1 inclusive, desde 0 abierto hasta más infinito. ¿Está bien? Alguien me dijo, profe, ¿querías preguntar algo? ¿No? Bueno, sí. Parece que no. ¿Puede repetir la imagen del último del C porque se me cortó todo? Ah, que va desde menos infinito hasta menos 1, inclusive, porque fíjate que menos 1 es la imagen de 0, y después, viste que toda esta parte de acá no es imagen de nadie. Entonces, después, ¿de dónde arrancamos? Unión desde 0 abierto hasta más infinito. ¿Por qué es abierto en 0? Porque 0 no es la imagen de nadie. Fíjate que acá la curva se hace muy próxima al eje X, acá también, pero aparentemente, por lo que se ve, no lo corta, que es diferente que acá que en el caso A. En el caso A, 0 es la imagen para 2 y 0 es la imagen para 4. Por eso acá sí consideramos cerrado. Pero acá no. ¿Se entiende? ¿Se ve la diferencia entre este y este? ¿Podrían ser los reales menos el 0 también? ¿Solo el 0? ¿Y todo esto? No son imagen de nadie tampoco. Sí, entiendo. ¿Sí? Bueno, sigamos. La paridad, ¿qué significa? Ver si es par o impar. Bueno, cuéntenme, a ver. El primero. ¿Es par? ¿Es impar? No, No hay ninguna de las dos. Par. ¿Por qué? No tiene paridad.
Ajá, ¿por qué? Porque la imagen de un número del dominio, por ejemplo, un número negativo, Bueno, no es decime igual a la uno. imagen de supuesto. A ver, De tomemos, por 2 de ejemplo, menos 2. perfecto, ahí ese está clarito. Con que ya encuentres un contraejemplo, con que ya encuentres con uno que no se cumple. A ver, la imagen para 2 es 0. Y la imagen para menos 2, que es el opuesto, está por acá arriba, aparentemente. No sé qué valor será, si 4, algo, 5. pero... Ah, bueno, entonces, pero más allá de que el valor sea 4, algo, 5, estoy viendo claramente que para que sea par, ¿qué tendría que ocurrir? Por ejemplo, Coincidir en su Tienen que tener el imagen. mismo valor, ajá, o sea que la imagen de la 2 misma imagen. y la imagen para menos 2 tendrían que ser iguales. O sea, la imagen, lo voy a escribir por acá, la imagen para 2, ¿sí? La imagen para 2 y la imagen para menos 2 tendrían, si fuese par, estas imágenes, ¿cómo tendrían que ser? Igual. Iguales. Tendrían que ser iguales, si fuese par. O sea, la imagen para un elemento del dominio y la imagen para el valor opuesto tendrían que ser iguales. Acá el compañero dijo 2 y menos 2. Bueno, claramente acá la imagen de 2 es 0 y la imagen de menos 2 supuestamente es menos 5, pero bueno, estoy viendo que no tienen la misma imagen. Por ejemplo, tomemos otro ejemplo. Para 1, la imagen estaría por acá, ¿sí? Y la imagen para menos 1, que es el opuesto de 1, veo que no es el mismo valor, está por acá arriba. ¿Se entiende? Entonces, par no es. Par no es. ¿Sí? ¿Se ve eso o no? Sí, profe. Sí, profe. Sí, profe. Bueno, Sí, profe. par no es. Par no es. ¿Y impar? Porque ustedes dijeron, no es par ni impar. Bueno, ya vimos que no es par y por qué. ¿Y impar? No ¿Cuál es es la porque, definición para que sea? porque sus imágenes deberían de ser opuestos. O sea, la imagen, por ejemplo, yo digo la imagen para un valor, para el valor de 2 y para la imagen para menos 2. Sigo con el mismo ejemplo, ¿no? ¿Cómo tienen que ser? En vez de ser iguales, para cuando son pares. ¿Y cómo tiene que ser una de otra? Opuesta. Ajá, o sea Opuestos. que esta, yo no sé si le pusieron el menos acá o el menos acá, no importa, es lo mismo. La imagen de una tiene que ser opuesta a la imagen de el valor opuesto de x, ¿sí? O sea, la imagen de una tiene que ser la opuesta de la imagen del valor opuesto de x. Entonces, ¿se cumple eso acá? No. No. No, tampoco. Entonces, ¿Puede repetir, profe? sí, suponte, vos tenés la imagen para 2 es 0 y la imagen para menos 2 es por acá 5, que dijo el compañero. Para que sea impar, vos tenés que tener que la imagen, voy a ponerlo de manera general, la imagen de un valor x, para un valor del dominio, y la imagen para el valor opuesto de ese valor, el valor opuesto de este, ¿cuál es? Es menos x. Por eso dijimos 2 y menos 2, 1 y menos 1. Profe, ¿no es Para que la sea imagen impar, de menos x? Perdón que interrumpa. y acá no está la imagen de En el menos x. principio. ¿En dónde? Ahí, ese. No es Y la pero si vos imagen tenés de una menos igualdad acá, vos tenés una igualdad, Y podés yo ponerte tengo, adelante, yo podés tengo ponerte después. entendido que la para que sea impar es la imagen de menos x igual a menos f de x. Sí, es lo Yo mismo. también, profe. Pero es lo mismo. Es lo mismo. ¿Vos qué estás diciendo? Que la imagen de este es lo opuesto a la imagen de este. Y bueno, profe, pero Es lo si mismo. yo no le veo el menos, para mí no es lo mismo. No. Lo que este menos lo podés tener acá o lo podés tener acá. O sea, vos podés tener así, la imagen de x así, podés tener que es menos la imagen de menos x, así. Vos multiplicas por menos 1 miembro a miembro, y acá te queda 1 positivo y acá te queda menos y te queda esto. ¿Sí? Ah, claro, O sea que, ¿sí? Está. sí, Entonces, entiendo.
A lo que voy es que vos puedes tener esto Como- o puedes tener esto, ¿sí? Y, o sea, ambas, tener esto y tener esto, porque en algunos libros aparece así y en algunos libros aparece así. Entonces sepan que están hablando de lo mismo. ¿Cómo paso de uno a otro? Bueno, multiplico miembro a miembro por menos 1. Si a esta multiplico miembro a miembro por menos 1, acá te queda 1 positivo y acá te queda el menos y te queda esto. ¿Sí? Sí, sí, sí. Pasa que si no veo como yo aprendí, ya se me atrofia No, el cerebro. está bien que preguntes, está bien que preguntes. Vos Ok, estudiarás, yo te muestro de las dos formas porque no vaya a ser que vos agarres un libro o alguien te esté explicando y te diga esto y vos decís, no, pero puede ser, sí, ¿sí? ¿Se entiende por qué? sí, se entiende. Vos usás la que vos quieras, después en el examen vos usás la que vos quieras, ¿sí? Ujú. Si querés, la que vos te resulte más cómoda, ¿sí? Buenísimo. Entonces, bueno, en definitiva, esta no es par ni impar. Entonces, ahora sí, dijimos que no es par ni impar. Y ahora el miércoles vamos a ver un ejemplo de par e impar para los que pidieron que escribieran en el chat. Entonces, esta no tiene paridad. ¿Sí? Esta no tiene paridad. Bueno, esta es un ejemplo de que sí se cumple una de esas dos definiciones. Es par. Es par. ¿Por qué es par? A ver, yo digo Porque la imagen de 1 y menos 1 es 2,5. Bien, la imagen de 1, por ejemplo, es 2,5, menos 2,5, como dijo la compañera. Y la imagen de menos 1, ¿cuánto es? Menos 2,5. Bueno, y nosotros ¿qué dijimos? Que para que sea par, la imagen de un valor del dominio y la imagen del opuesto tienen que ser como Iguales. iguales. Entonces, como eso se está cumpliendo, no solo para 1 y menos 1, lo hago para 2 y menos 2 también, lo hago, qué sé yo, para 3 y menos 3 también. Entonces, decimos que esta función, ¿cómo es? Par. Par. Este es par. ¿Sí? Profe, Sí. disculpe, yo tuve problemas para poder, la verdad que se me trabó la conexión. Ajá. Si Bueno, podría repetir brevemente. sí. Impar, me dijo el compañero que ustedes, bueno, dieron esta definición, ¿no? ¿Esta? Así es. Sí. Bueno, fíjate que te dice, por ejemplo, vamos a hacer un ejemplo, ya que pidieron esta, que es la que seguramente le habrá dicho la profe, porque es el ejemplo clásico, x al cubo. Suponte que vos tenés, no es ninguna de estas tres, ¿no? Pero suponte que vos tenés la función x al cubo. Y vos querés saber si es par o impar. Entonces, ¿qué decís? Bueno, el dominio para esta función son todos los reales, porque es una polinómica. ¿Estamos de acuerdo con eso, no? El Sí, dominio de profe. esta función son todos los reales, o sea, no hay ningún impedimento. Cualquier número yo lo puedo elevar al cubo y voy a encontrar la imagen. No tengo ningún impedimento. Entonces, vos decís, bueno, busco la imagen para 1. ¿La imagen para 1 cuánto vale? 1 al cubo, ¿cuánto es? 1. 1. Que no les pregunté cuánto es 1425 al cubo. Les dije 1 al cubo. La imagen de menos 1, ¿cuánto es? Menos 1. Menos 1. Menos 1. Menos 1. Bueno. ¿Por qué digo la imagen de 1 y la imagen de menos 1? Porque tengo que buscar la imagen de un valor del dominio y también tengo que buscar la imagen del opuesto. Entonces, menos 1 es opuesto de 1. La imagen de 1 es 1 y la imagen de menos 1, que es el opuesto de 1, me da menos 1. Entonces, la pregunta es, ¿cómo son estas imágenes? Las comparo, saco las imágenes de los valores opuestos del dominio y ahora las comparo. ¿Son iguales? No son opuestas. Bueno, no son iguales, por lo tanto, si no son iguales, no es par. Listo, descartado que es par. Y ahí me fijo después, ¿es opuesta una de la otra? La imagen es opuesta a Sí, esta de esta. claramente. Sí, entonces se está cumpliendo esto, se está cumpliendo esta definición, de que la imagen del opuesto de x es la opuesta de la imagen de x. O sea, menos 1, la imagen de menos 1 es la opuesta de la imagen de 1. Eso es lo que dice esta definición.
Entonces, como se cumple eso, vos podés decir que esta función es impar. ¿Se entiende? Sí, profe, muchas gracias, me quedó muy claro. Gracias. Bueno. Ahora rayé un montón y tengo que borrar todo esto. Porque se me va a superponer. Bueno, entonces, ahora, me dijeron que era par. Este es par. La segunda es par. Bueno, ya vimos por qué es par. La tercera, la C, que es par, impar, no tiene paridad. La tercera es ¿Eh? par. ¿Por qué? A ver. Esta había mucho que era par. Esta me dicen que es par. ¿Por qué es par? A ver. A ver, ¿por qué es par esta? Porque Porque 2 si es tomo la un misma valor de imagen su que menos dominio, 2, por me lo puedo ejemplo. servir. A ver. Si yo tomo la imagen para 2, si yo tomo la imagen para 2, por ejemplo, está acá. La imagen para 2 es esta. Y la imagen para menos 2, que es el opuesto de 2, aparentemente es la misma. ¿No? ¿Eso quieren decir? Sí. Si Sí. tomo la imagen para 3, es esta, que está por acá, y la imagen para menos 3, que es el opuesto, está por acá, y aparentemente es la misma. ¿Sí? Aparentemente es la misma. Entonces, ¿qué decimos? ¿Es par? ¿Qué es par? ¿Es par? Sí, es par. Perfecto. Bueno, ahí terminamos. Crecimiento. ¿Qué podemos decir otra vez con cada una de ellas? Si crece, decrece, no crece ni decrece. La primero decrece y después crece. Bueno, pero tenemos que escribirlo bien, ¿no? No podemos escribir en un parcial. Primero crece y después decrece. Bueno, vamos a decir La A cómo. crece de menos negativo hasta 2 cerrado y después de 4 cerrado crece hasta el más infinito. A ver, ¿están de acuerdo con lo que De dijimos menos primero? infinito a 2 cerrado. A ver, ¿es cerrado? ¿Les mostró así la profe? ¿Cerrado? Creo que es abierto. Es abierto. Después, es abierto porque ahí, fíjense que en 2 y en 4 hay algo que ustedes van a estudiar después más en análisis. Ahí están los valores mínimos de la función. ¿Qué quiere decir los valores mínimos de la función? Que imágenes más chicas que esas no van a encontrar. ¿Sí? Una imagen menor, inclusive fíjense que el conjunto de imagen arranca en 0. O sea, que los valores mínimos de la función están acá, en 2 y en 4. Después ustedes cuando estudien en análisis van a ver que si tienen un mínimo o un máximo, en esos valores no crece ni decrece. Entonces, ustedes van a decir que es decreciente desde menos infinito hasta 2 abierto. ¿Está? ¿Por qué lo considero abierto? Por eso que les decía recién, porque ahí está el valor mínimo de la función. Y después, ¿qué decimos? Que desde 4 hasta más infinito, ¿qué ocurre? Crece. Entonces, como uno escribe, X pertenece, o sea, para los X del dominio que estén en este intervalo, es decreciente. Para los X, ahí no se ve. Sí, creo que está superpuesto, pero acá abajo dice, después, yo les prometo que esto lo arreglo. Para X perteneciente de 4 más infinito es creciente. ¿Está? Profe, o sea que si la función tiene raíces, ahí justamente las raíces se las coloca como abiertas. Depende de la función, depende de cómo venga la función. Esta porque justo acá, ya te digo, estos son valores mínimos. Si tenés una así como esta, depende por eso, digamos, no sé si podés generalizar, decir, bueno, si tiene raíz va a pasar esto. Porque puede ser que tengas una, a ver, ¿cómo te explico? Puede ser que tengas una curva que corte, que tenga una raíz, ¿vos te referís a raíz con corte con el eje X? Sí, sí, exactamente. Bien, si vos decís que tenés una curva así que te corta acá y atraviesa, suponte, atraviesa, ¿sí? Que se yo, viene y atraviesa, ahí. Entonces, ahí ya no se va a cumplir eso que vos estás diciendo, porque hay que ver cómo sigue después la curva. ¿Se entiende? Sí, sí, profe, comprendo. Porque sea, ella tendrá un vértice.
No sé si vértice, porque hay que ver que vértice es solamente en la cuadrática, en la parábola. Habrá que ver, digamos, el tipo de función que vos tenés. ¿Sí? O sea, lo que yo... Profe, Sí, decime. discúlpeme. Vio que tanto en el crecimiento como en el decrecimiento ponemos el 2 y el 4 abierto. Sí. ¿Por qué motivo sería abierto? ¿No se toma ninguno de esos dos valores? Y yo expliqué O sea, eso recién. Bueno, estaba... se cortó, así. Ah, bueno. Perdón, Dije perdón. que, está bien, yo dije que no tomás ni el 2 ni el 4 porque esos son los valores mínimos. Ustedes después van a hacer un estudio más profundo de qué son los valores mínimos de una función, ¿sí? Los valores mínimos, para contártelo así, no muy matemático, eso lo vas a profundizar después en análisis, son acá el menor valor que toma la función, ¿sí? O sea, no hay una imagen más chica que esa. La imagen para 2 es 0 y la imagen para 4 es 0. Por debajo de esos valores no vas a encontrar una imagen más pequeña, inclusive el conjunto de imagen arranca en 0. Entonces, después vos vas a estudiar que cuando vos tenés un valor mínimo o un valor máximo, ¿viste? Cuando vos estudias la parábola, por ejemplo, que puedes tener un máximo o puedes tener un mínimo, bueno, no, eso de tener valor máximo o valor mínimo no necesariamente es para las parábolas. Acá, por ejemplo, los valores mínimos están acá. ¿Sí? No hay una imagen más chica por debajo de esa. Y vos cuando tenés un máximo o un mínimo, en esos puntos la función no crece ni decrece. No, la función no crece ni decrece. Entonces, por eso va abierto. Buenísimo. Y lo escribo Sí. así, X pertenece, así sería correcto, ¿no? Bien, bien. Sí. Gracias. O sea, vos decís, la función, acá inclusive puedes escribir, la función es para X perteneciente a este intervalo, acá le puedes agregar F de función, F es decreciente, si querés hacerlo más completito. ¿Sí? Y acá decís, bueno, X perteneciente en 4 abiertos hasta más infinito, F es creciente. ¿Se entiende? Sí, buenísimo. Bueno, y en la B... No crece ni decrece, Profe, profe. No crece ni decrece. Ajá, ¿y ahí cómo es? Si no crece ni constante. decrece, Es constante. es constante. F es Bien. constante. Ajá, es constante. No Profesora, crece, si sí. saliera del modo presentación, quizás se verían, pero Pero me van a ver propongo, la quizás. respuesta de lo otro. No, me hagan trampa. Bueno, no dije nada, no dije nada. No me hagan trampa, porque ahí van a ver la respuesta. Profe, ¿está bien? Sí. Una ¿Está bien dicho pregunta. si ponemos que no crece ni decrece en su totalidad? Sí, en todo su dominio. Ah, ok. O sea, no crece ni decrece, está bien. Como es, constante. Está bien. Y en la C, ¿qué va a pasar? Y es todo un tema. Como todo un tema, bueno. ¿Cómo es? A ver, díganme, ¿qué es todo ese Puede tema? ser que desde -3 hasta, perdón, de -3 hasta hasta -1 es creciente. A ver, vos decís desde -3, desde acá, hasta -1. O sea, solo este pedacito. No, esa será una de las. La otra no Vos sé. estás diciendo desde acá hasta acá. Desde Solo este menos pedacito. De -4 tiene que ser, profe. Abierto al -4. De menos infinito. A ver, pónganse de acuerdo. O es desde Creo que -3. sería menos infinito, ¿no? No Porque sé. lo toma X. Profe, De Sí, menos infinitos. menos Profe, infinito. pero si es de menos infinito, entonces tomaría el 0, ¿no? A ver, fíjate que vos estás diciendo, X pertenece a qué intervalo para decir que la función es creciente o decreciente. Vos tenés que mirar los valores de X. Entonces vos decís, X, dijeron que pertenece de -3 a 1 y entonces yo estaría mirando solo este pedazo de curva. Después alguien dijo, no, hay que tomar desde -4. Entonces estoy mirando este pedazo de curva. Acá a mí me dieron una parte del gráfico, pero ustedes dijeron que el dominio no es desde -4. Ustedes dijeron el dominio son todos los reales excepto el -1 y 1. Entonces, si yo estoy diciendo que son todos los reales menos el 1 y el 1, ¿qué quiere decir? Que X viene
¿desde dónde? Desde ¿Desde menos infinito? Profe, puede ser de menos infinito hasta 1 abierto y Ajá. ¿Ahí qué pasa? crece. Ajá. Y ahí Ah, vuelve a crecer a menos 1, sí, ahí vuelve a crecer de menos 1 abierto hasta 0, crece y después decrece de 0 hasta 1 abierto y ahí de vuelta de 1 abierto hasta más infinito. Bueno, a ver qué les parece eso que dijo la compañera. Sí, sí, Yo así puse así es. como dice Brenda. También en un caso incluye el 0. Salud al que estornudó, ¿Por qué le incluyo al 0? A ver, el 0, la imagen para 0, acá. En este punto, ¿qué hay acá? ¿Está creciendo o decreciendo? En este, ahí. No, sería un punto Ahí está máximo. nulo, está constante. Acá ya les anticipo, eso después van a estudiar, alguien dijo un máximo por ahí. Esto después lo van a ver en análisis. Esto se llama un máximo relativo, ¿sí? Sería un valor máximo no de toda la función, no es la imagen más grande, pero sí en este intervalo que está acá, esto sería un máximo. Relativo porque es solamente en esta zona, digamos, que sería un valor máximo, porque después veo que hay otros valores mayores, ¿no? Entonces, acá en menos 1 no está creciendo ni decreciendo, por lo tanto, al 0, como dijo alguien por ahí, de menos 1 hasta 0, en 0 es abierto. Y después digo, desde 0 hasta 1, también abierto. Porque para 0, para x igual a 0, la función no está creciendo ni decreciendo. ¿Se entiende? ¿Puede repetir, profe? A ver, nosotros lo escribo ya, porque eso, fíjate, decimos, bueno, para los x que vienen desde menos infinito hasta menos 1, que es esta parte, crece. Pero no es la única parte que crece. ¿Dónde más crece? Desde menos 1 abierto hasta 0. Abierto, fíjate, desde menos 1 hasta 0. Bueno, justo escribí la otra parte, ¿sí? Entonces, acá, no, acá hay un errorcito. Acá es a ver, vamos a escribir acá. Acá hay un errorcito. Miren, los dos puse creciente. Acá es creciente. Ahí. Entonces, a ver, vamos a guardar. Entonces, a ver. Volvemos a ahí. Decimos, desde x, desde menos infinito hasta menos 1, crece, y después dijimos desde menos 1 hasta 0 es creciente. En 0 dijimos que es abierto, ¿sí? Porque ahí hay un valor máximo relativo, después lo van a estudiar bien. Ahí la función no está creciendo ni decreciendo, por eso es abierto. ¿Y después de dónde va a ser decreciente? Bueno, de 0 abierto hasta 1 abierto, unión, desde 1 abierto hasta más infinito decrece. ¿Se entiende? Sí, profe. Sí, profe. Profe, Sí, yo sí, no profe. entendí. Yo no lo entendí, profe. Desde el 1 hasta el 0, perdón, desde el menos 1 hasta el 0 creciente, si eso no es parte del conjunto de imagen. No, porque vos estás dando valores de X, mirá. Bueno, estás dando valores de las imágenes. Vos estás diciendo para qué valores del dominio, para qué valores de X la función va a crecer o decrecer. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? Vos estás diciendo para qué valores de X son valores del dominio, no son valores del conjunto de imagen. ¿Se ve eso o no? ¿Chicos? Sí, se ve, Para el compañero que preguntó, Sí, 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 ahí entendí bien, sí. Pero para el compañero que preguntó, no sé quién era. Yo era profe. Bueno, porque vos estás diciendo para qué valores de X la función va a crecer o decrecer. No tenés que, o sea, vos esto acá, vos pensabas que esto era por el conjunto de imagen. Claro, yo Esto creí que- de que yo iba a decir, ¿no? De que de menos 3 a menos 1 crecía, pero sí, después, bueno, sí, me confundí todo, pero Pero son los valores de X, acordate, ¿sí? Vos decís, bueno, ¿para qué valores del dominio? Por eso yo pongo X, fíjate, cuando X pertenece a este intervalo, la función
Acá si querés, como le dije hoy al compañero, si querés puedes poner así. X pertenece a este intervalo, entonces la función para estos valores del dominio, la función es creciente. Para estos valores del dominio, la función es decreciente. ¿Está? Pero vos siempre, para analizar el crecimiento o decrecimiento, decís qué valores del dominio. Fíjate que acá decíamos, X pertenece desde menos infinito hasta 2, para estos valores de X, la función decrece. Para estos valores de X, la función crece. ¿Está bien? Sí, perfecto, profe, gracias. ¿Sí? O sea, yo tengo que mirar los valores de X y decir, bueno, para estos valores la función crece, para estos valores la función decrece. Para estos valores de X, que son todos los reales, no crece ni decrece, es constante. ¿Sí? Profe, yo le quería Sí. consultar si, por lo general, si tenemos un segmento y ese segmento no comienza en 0, ese sería una de las pocas razones en la que el 0 iría cerrado. ¿Cómo sería, por ejemplo? A ver, contame, ¿qué tipo de O sea, función? de que esté, o sea, que sea un segmento que tenga principio y final, o que aunque sea comience la función en 0 y que vaya hasta más infinito, ahí recién el 0 iría cerrado. Tendría que ver la función, che, porque así no me la estoy imaginando como vos me decís. ¿Cómo vendría la curva? No, igual es solamente una consulta para saber si en qué momentos iría cerrado el 0. Mira, En una función lineal, por ejemplo, estaría cerrado si es por esa... está creciente o No, decreciente, porque un instante antes está creciendo y el otro instante está, o sea, de un lado es mayor y del otro lado es menor. Mira, justo el ejemplo que elegiste no fue el mejor. La función lineal es si tiene pendiente positiva, suponte que vos tenés esta función lineal, ¿sí? Si vos tenés esta función lineal, suponete 2x, no sé, así, 2x más 3. Esta función es creciente en todo su dominio. ¿Y cómo sé eso? Por la pendiente. Esto lo tienen que haber visto en ciclo de nivelación. Si la pendiente es positiva, M es positiva, la función es creciente en todo su dominio, en todos los reales. Ahí ni siquiera voy a dar un intervalo, digo en todo su dominio. Ahora, si la pendiente es negativa, por ejemplo, vos tuvieses, qué sé yo, f de x igual, no sé, a menos un medio de x más 1. Esta es lineal y vos decís, bueno, esta es decreciente en todo su dominio, porque la pendiente es negativa. Y en todo su dominio y el dominio de una función lineal son todos los reales. Por eso el compañero preguntaba si iba cerrado en 0, y en cualquier lineal va cerrado si es continuo. No. Vos decís todo su dominio, todos los dominios, todo su dominio. Bueno, si vos decís que el dominio de esta función son todos los reales, si vos estás diciendo que el dominio son Por todos los eso a lo reales, que yo voy con cerrado es que pertenece a los reales, o sea que está incluido. pero vos los reales, ¿cómo lo escribís como intervalo? ¿Vos decís de menos infinito hasta más infinito y esto es abierto? ¿Cómo vas a decir Y si que su el No, dominio empieza en 0, pero el 0 sí está incluido en ese intervalo. Claro, pero si vos querés decir que que vos querés decir que es creciente, vos vas a estar tomando una parte nada más, pero va a ser creciente en todo su dominio. Sí, estamos de acuerdo. Es que lo toma el 0. O sea, Pero tenés que decirlo así de esa manera, es creciente en todo su dominio. Si vos decís desde 0 hasta una parte, te van a quedar valores del dominio donde no estás dando información de cómo es. sí, estoy de acuerdo Profe, con eso, pero el yo me compañero refería, preguntaba cuándo lo tomaba el 0. Bien, no, él lo que preguntó es cuándo lo toma cerrado, creo. ¿Puede ser? O sea, cuando lo toma cerrado, porque lo toma o no lo toma. Si es sí, abierto, no lo toma. profe, o sea, Claro, yo me mira, refería a si tenemos una función que está acotada y que eso justo empieza en donde está el 0, en donde se choca el eje Y con el eje X.
Ahí, por ejemplo, iría cerrado el 0, por ejemplo, o no sé, de consulta solamente, pero no para que nos quedemos tanto en esto, solamente era una consulta Está espontánea. bien, no, está bien, está muy bien tu pregunta. Mira, si vos tenés, suponte, qué sé yo, una función, voy a rayar acá. Tenés una función así, suponte, que arranca así, ahí, suponte, así, en 0, 0. Exactamente. Bien. Ahí, otra vez, este sería el mínimo valor. Si arranca ahí, ese es el menor valor. Mira, para mí, siempre los intervalos de crecimiento y decrecimiento, siempre los tomo abiertos. ¿Sí? Siempre los tomo abiertos. Porque, ya te digo, si vos estás teniendo en este caso, acá, fíjate que este va, ¿cómo es? En este caso, el mínimo valor va a ser 0. Entonces, no hay otra, o sea, te vuelve a pasar esto mismo que te pasaba acá. Es el mínimo valor que tenés y ahí no está creciendo ni decreciendo. O sea, para un X que esté comprendido entre 0 abierto a más infinito, suponte, ahí crece. ¿Se entiende? Sí, profe. Muchas gracias. Sí. Bueno, igual esto si quieren lo terminamos de charlar el miércoles. Yo me conecto un ratito antes y hablamos con la profe de teoría. Profe, Para ¿a qué hora es ¿El qué? lo del taller? El miércoles. No, pero no es Ahí un con Nicolás. taller. No es un taller. En la hora de nuestra clase, en vez de seguir resolviendo el práctico o sea, seguir avanzando con composición, función biyectiva y todo eso, es horario de consulta. Ah, bueno. ¿Sí? Por eso O yo sea, pensaba- así como el viernes. El viernes hubo muchas consultas. En mi horario de consulta hubo muchas consultas y nos quedó corto, pues se nos pasó volando la hora y quedaron muchas consultas. Entonces yo les dije, bueno, voy a averiguar a ver si la semana que viene, el miércoles, una de las 2 clases, podemos usarla para consultas. ¿Se entiende? Ok. Bueno, última cosa. ¿Qué más? La continuidad, ¿qué podemos decir? La continuidad, ¿qué podemos decir? A ver. Solo la del medio es continua. A ver, ¿y en las otras qué pasa? Se despega el lápiz en la hoja. Discontinuo. Bueno, pues tenemos que decir dónde, che. A ver, esta es continua en todo su dominio, ¿no? Esta es continua en todo su dominio. Lo pueden poner así. Es continua en todo su dominio. Esta, sigamos con esta y después hacemos la. Esta, ¿qué va a pasar? ¿Es discontinua dónde? Yo vengo trazando el gráfico. El -1 y 1. Claro, porque ¿qué pasa? Yo vengo trazando el gráfico por acá y de golpe ¿qué tengo que hacer? Tengo que levantar el lápiz para seguir trazando acá abajo y después levanto otra vez el lápiz y sigo acá. Entonces, acá se producen unos saltos y uno dice que es discontinua donde Entre -1 y 1. En -1 y 1. los valores de X, la función es discontinua. Entonces, uno dice, bueno, la función va a ser discontinua no entre. Pues si yo digo entre, quiere decir que es en todo este intervalo, y eso no es cierto, porque en todo este sector acá sí es continua. No puedo decir entre -1 y 1. Digo, es discontinua en -1, que ahí es donde se produce el salto, después sigo por acá abajo, y 1. En esos dos valores de X, ¿se entiende? Sí, profe. Bueno, esta dijeron que era continua en todo su dominio, ¿y esta? La A, ¿qué va a pasar? Esta sí es entre 2 Entre 2 y 4. Esta sí, en esta sí te creo que es entre 2 y 4. Entonces decimos que es discontinua entre 2 y 4. ¿Abierto, cerrado? abierto. Abierto, ¿sí? Abierto. Entonces decimos que es discontinua, abierta entre 2 y 4. ¿Está bien? ¿Sí? Bueno, entonces, yo los voy a ir despidiendo. Ahora van a seguir con práctica. Hoy van a tener una clase especial porque van a seguir con la profe Liliana.
¿Sí? La profe, Profe, la ¿cómo profe dijo la continuidad de la A? que es discontinua entre 2 y cuarto, entre 2 y 4, iba a decir 2 y cuarto, entre 2 y 4, ¿sí? Abierto en 2, abierto en 4, ¿sí? Se puede decir que tiene un salto finito, en cambio las Ujú. otras tiene, o la del Esto. ítem C, un salto infinito. Ujú. O algunos libros también le dicen de tendencia infinita, es una discontinuidad de tendencia infinita también, ¿sí? Pero eso lo van a profundizar después en análisis. Sí, Así que seguro. nosotros por ahora lo estamos contando así, ¿sí? Bueno, se nos armó el debate, Lili, te cuento, no sé si escuchaste, con el crecimiento. nada. Se nos Sí, armó el debate. es un error que es muy frecuente que cometan. ¿Por qué? Porque si yo comparo imágenes para establecer si es creciente o decreciente, yo informo el crecimiento, el decrecimiento en el eje X. Claro, tengo que mirar los valores de X, exacto. ¿Sí? Siempre. Es un error muy frecuente en los exámenes. O sea, es algo en lo que se equivocan. Como miran imágenes para saber si es creciente o decreciente, en lugar de informar el dominio, informan, ¿cómo es? Conjunto imagen, y eso está mal. La profe Camila tiene un turno en el médico, por eso no está hoy. Sí. Hola, Gonzalo, de nuevo, sí. Otra Era vez. para que no le extrañen a la profe. Seguro. Bueno, les comenté, Lili, que el miércoles, en el horario de la práctica, vamos a dar consulta. En horario de la teoría también. Vamos a tener toda la tarde. Bueno, así que aprovechen, chicos, traten de O avanzar sea lo que, más. profe, o sea que este es el último tema que vimos para el parcial. No. Sí. No, para el parcial. Para el parcial. Sí. Para el parcial, sí. 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 Sí, porque composición no. No entra. Se nos mezclan las preguntas. En teoría ustedes vieron todos temas que no entran en el parcial. En la práctica vieron todos temas que entran, igual que las funciones especiales, que es una forma de tomarles teoría. Claro. ¿Cómo es? Bueno, chicos, ¿cómo es? El miércoles, entonces, lo que yo les sugiero es que aprovechen y avancen lo más que puedan en la resolución de los ejercicios. Entonces van a poder preguntar, van a tener preguntas bien puntuales. Tal ejercicio de tal práctico y no me salió o tengo dudas, entonces no perdemos tiempo. ¿Se entiende? Igual Perdón, ¿Sí? profe, ¿puede Ya tengo un par anotadas, profe. No escuché, perdón. Tampoco. Perdón, profe, que justo era un compañero. ¿Se puede preguntar acerca de ejercicios de prácticos anteriores como el segundo también? Sí, más vale, por eso les digo, aprovechen y hagan todos los prácticos, no solo porque van a estudiar, sino también porque ahí van a salir las dudas. Ok, profe, Yo gracias. me di cuenta que tengo una laguna cerebral en razonamiento. No, bueno, es cuestión de práctica, seguro que sabes, pero ponete igual a hacer todos los ejercicios, ¿está? Así que bueno, los dejo chicos, te dejo Juanita. Nos vemos, chau, chicos. Ahí me preguntó una compañera si qué parte no entraba en el examen parcial y le contesté, o sea, el tema de composición de funciones que dimos hoy, la teoría, no es un tema del primer parcial. Sí va a ser un tema del recuperatorio. Y, Profe, sí, le escucho. ¿eso sería en forma general para todas las comisiones? Sí. Que no entra
Perfecto. O sea, establecimos, en realidad la profesora que es titular de la cátedra dijo, composición de funciones no lo vamos a tomar para el primer parcial y bueno, desde composición de funciones quedó para tomarse en el recuperatorio del primer parcial, no en el primer parcial. Porque generalmente en el recuperatorio se toman las 4 primeras unidades para el recuperatorio del primer parcial y las 4 últimas en el segundo parcial y en el recuperatorio del segundo parcial. Profe, consulta. ¿Los recuperatorios se toman a continuación de cada parcial o al final del No, cuatrimestre? después de los dos parciales, porque vos tenés que acreditar que en uno de los parciales sacaste 4 más para tener derecho a rendir el recuperatorio del otro parcial. Gracias, profe. Por eso se toman los 2 parciales y después se toman los recuperatorios. El que recupera el disculpe. primer parcial puede recuperar solo el primero. El que recupera el segundo parcial se puede recuperar solo el segundo. ¿Sí? ¿Le escucho? ¿No se promedian las notas de los 2 parciales? No, por lo que acabo de decir recién. No, o sea, vos tenés que sacar 4 más de 4 en los 2 parciales para regularizar. Si sacaste 6 o más de 6 en los 2 parciales, aprobás la materia. Si sacaste 4 en uno y 6 en el otro, tenés derecho a recuperar el primero para promocionar. Pero ya sos regular, con un 4 y un 6 o con un 4 y un 5. Si no alcanza el 4 en los 2 exámenes, queda en condición de libre. Y en un examen final tiene que rendir práctica primero para tener derecho a pasar a la teoría. Profe, una consulta. Si sacamos un 4 en el primero, un 6 en el segundo, tenemos derecho a recuperar el primero El para poder primero promocionar, digamos. para promocionar, sí. Si en el recuperatorio nos va mal, ¿cómo quedaría la condición? Siguen quedando ahí? regular. Sí, antes le castigábamos por sacar a plazo en el Ah, o recuperatorio. sea, no perdemos la regularidad, digamos. No, siguen siendo regulares. Ah, Sí, perfecto. eso se estableció hace poco. Profe, una pequeña cosa. Yo he estado estudiando ya todo este fin y tal, y entre mis apuntes he encontrado algunos temas puntuales que no entraban, creo que eran 3 en total, pero lo que me acuerdo en este momento era propiedades de sumatoria. Tengo anotado de que entra sumatorias en sí, como ejercitar y tal, pero no nos van a solicitar que demostremos las propiedades. Sí, sumatorio, ustedes tienen que conocer las propiedades o que aplicar las propiedades para resolver una sumatoria, pero no necesitan demostrar ninguna de ellas. Con respecto a que está preguntando qué no se castiga o qué se castiga, antes se castigaba a plazo en el recuperatorio. Tenían un 4, tenían un 6, recuperaban para sacar 6 o más y sacaban a plazo, entonces ahí se le castigaba. O sea, quedaban libres. Ahora no. Ahora saquen la nota que saquen en el, ¿cómo es? En el recuperatorio, si sacaron 4 y 6 originalmente, siguen siendo regulares. Regular no puede rendir las materias correlativas, tenés que aprobar, por eso son correlativas. Tenés que aprobar la materia para poder rendir la correlativa. Bueno, Pero ya compartir y vamos. usar, sí, igual. ¿Cómo? Quedamos regular y podemos cursar, pero no aprobar la correlativa, digamos. Sí, cursar sí pueden por el, ¿cómo es? Es una cuestión que se estableció por el coronavirus. Antes tenían, ¿cómo es? Tenían que aprobar la materia para poder cursar la siguiente, la correlativa. Profe, ¿Sí? y cuando se vuelve a presencialidad, esa ya no va a ser más así, ¿no? Y generalmente las materias correlativas
tienen esa fugaz que aprobar la anterior, la que es correlativa con la otra, para poder cursarlas. ¿Por qué? Todas materias promocionales. Esa es la razón. Bueno, acá, por ejemplo, se pueden dar en dos funciones. Vale, Víctor. Aló. No queremos escuchar nada que no sea álgebra. Entonces, acá esta propuesta la hice yo y se nota porque yo estoy hablando en el ítem B de la función g que está definida en el intervalo -3, 5. O sea, no es una recta, es un segmento. Y les doy la regla de asignación, que es 2 veces reemplazo por -3, es 2 por -3, -6, -6 más 1 es -5. O sea, por ser polinómica de primer grado, el conjunto imagen tiene como extremo inferior -5. Yo lo puedo saber reemplazando x por -3. ¿Y hasta dónde va el conjunto imagen? Fíjense que es... Hasta 11, ¿verdad? 15. ¿Hasta? Hasta 11. Hasta 11. ¿Por qué? Porque cuando reemplazo por 5, 5 por 2 es 10. Se me fue el puntero. 5 por 2 es 10, más 1, 11. Fíjense, yo tengo una función que está definida en un intervalo, lo elegí cerrado, y su gráfica es un segmento. Su codominio, por la forma en que la definí, es el intervalo cerrado -10, 15. Punto imagen va desde -5 hasta 11. ¿Se entiende? ¿Puede ser biyectiva esta función B? Ya que estamos, vamos a No, aprovechar. no por definición. ¿Por qué? Elementos Porque tiene, distintos tienen distintas imágenes. sí, pero tiene mayores elementos el codominio que la imagen, que el conjunto imagen. Perfecto. El codominio tiene números reales que son elementos del codominio y que no son elementos del conjunto imagen. Perfecto. En esta función, la C, ¿podría ser lo mismo que en la función polinómica de grado 1? Si reemplazo por -2 en esta función que yo le llamé H. Fíjense, los nombres de las funciones son F, G, H, J. O sea, lo que evito es la I, que es la de la identidad. Es un intervalo cerrado, pero porque yo decidí eso. Desde -2 a 3. Esta gráfica es parte de una parábola, ¿sí? Pero si reemplazo por -2, -2 al cuadrado me da 4, 0,5 es 1/2, 4 dividido 2 es 2. O sea, -2 le corresponde como, ¿sí? A 3. 3 al cuadrado es 9, 9 dividido 2, ¿cuánto me da? 4,5. 4,5. Bueno, ¿puedo decir que el conjunto imagen va desde 2 hasta 4,5? Sí. No. ¿Por qué? No. Porque estoy viendo que es parte de una parábola. Y el menor valor lo obtiene cuando x vale 0, que y vale 0. Todos estos valores, ahora los vamos a ver, pero todos estos valores de y son imágenes, porque esta es la gráfica. Entonces, ¿qué conjunto imagen tiene esta función h? De 0 a infinito. Ah,
esta función f, la primerita, está definida en reales. Su codominio es reales. ¿Qué conjunto imagen tiene? De -3 hasta infinito. Perfecto. Esta es lineal, de reales en reales. O sea, su dominio son los reales y su codominio los reales. ¿Qué conjunto imagen tiene? Todos los reales. Todos los reales. De menos infinito a más Perfecto, es infinito, lo ¿puede ser? mismo. Entonces, lo que me están pidiendo en este ejercicio es saber si puedo componer la función. ¿Cómo sé si puedo componer? Todo esto que va a aparecer escrito acá, a la izquierda o a la derecha, nosotros ya lo analizamos. ¿Sí? ¿Cómo sé si voy a poder componer las funciones? ¿Qué es lo que tengo que cotejar? ¿Cómo sé si puedo hacer? Primero que coincida el codominio con el dominio, con la imagen, conjunto imagen del primero. ¿Seguro? Si quiero hacer composición, cuidado, analiza las posibles composiciones. ¿Qué voy a tener en cuenta? Acá, por ejemplo, la profesora escribió G compuesto con F. ¿Por qué escribió G compuesto con F y no escribió F compuesto con G? Porque se escribe de derecha a izquierda. O sea, acá está analizando otra composición, no la composición que yo les di, ¿eh? Cuidado con eso. Cuando yo tengo G compuesto con F es porque el conjunto imagen de quién está incluido en el dominio de quién. El de G está incluido en el de F. Perfecto. Si yo me fijo en el conjunto imagen de F, el conjunto imagen de F es desde el -3 a más infinito. Y el dominio de G es desde -3 a 5, intervalo cerrado. Entonces no puedo decir que el conjunto imagen de F está incluido en el dominio de G. Pero al revés sí, el conjunto imagen de G es el intervalo desde -5 a 11 y está incluido en el dominio de F. ¿Qué significa eso? Que esta función existe. O sea que G compuesta con F existe. ¿Y cómo encuentro su regla de asignación? Haciendo F de G de X. ¿Está hasta ahí? No, profe, no entendí. Más o menos, yo tampoco entendí. Bueno, porque acá va a seguir diciendo lo que yo estoy diciendo. O sea, la idea de este ejercicio, yo cuando lo pensé fue, yo grafiqué 4 funciones cualesquiera. Bueno, no eran tan cualesquiera, sino que yo busqué polinómicas de grado 2, una polinómica completa, otra que el dominio estuviese acotado, una lineal que fuese un segmento porque el dominio es acotado y otra lineal que el dominio sean los reales. Entonces, ¿qué hice? Les propuse ver de a pares quién se podía componer con quién. Entonces, me tomé el trabajo de ver que la imagen del conjunto de F, de la función F, sea tal, de manera tal que no pueda estar incluida en el dominio de G. ¿Se entiende eso? Están hechas a propósito así. Si bien el conjunto imagen de la función f es el intervalo cerrado en 3, abierto en más infinito, el dominio de G solo es desde -3 hasta 5. Entonces, f compuesta con G no existe. ¿Está? Sería que la imagen tiene que ser menor o igual Tiene que el estar dominio. incluido, o sea, tiene que tener todos los elementos, el dominio de la función, de la segunda función, tiene que tener todos los elementos del conjunto imagen como mínimo, o más elementos puede tener.
Ahí va, bro. O sea, el dominio del segundo conjunto tiene que estar incluido en la imagen del primer No. conjunto. Yo aplico dos funciones en un orden. Empecemos acá. ¿Por qué yo dije que G compuesta con F se podía encontrar? Porque el conjunto imagen de la primera función que se aplica y que es la segunda función que se escribe es el intervalo cerrado menos 5, 11. Y el intervalo cerrado menos 5, 11 está incluido en los reales, que es el dominio de F. ¿Se entiende ahora? Más o menos. Yo sí entiendo. Yo tengo que comparar funciones y tengo que tener bien clarito qué composiciones puedo hacer y qué composiciones no puedo hacer. ¿De qué dependen las composiciones que pueda hacer? Depende de que el conjunto imagen de la primer función que se aplica esté incluido o coincida con el dominio de la segunda. Si eso ocurre, se puede componer. Entonces acá estoy viendo el conjunto imagen de la función G es el intervalo que se lee a la derecha, cerrado en menos 5, cerrado en 11. Ese intervalo está incluido en los reales, que es el dominio de F. Sí, sí. Por eso la composición G compuesta con F se puede hacer. Es lo único que estoy haciendo, comparar conjuntos y... ¿Puede repetir, profe? ¿Puede repetir? Yo, al hacer composiciones, la composición, salvo una función y la inversa, no es conmutativa. Entonces yo me tengo que fijar que el conjunto imagen de la primer función que se aplica, que es la segunda que se escribe, está incluido en el dominio de la segunda función que se aplica, que es la primera que se escribe. Por eso, acá la profesora les puso que G compuesta con F se puede hacer. Eso está a la izquierda de los dibujitos, los 4 dibujitos. Pero ¿por qué se puede hacer esa composición? Porque el conjunto imagen de G, que es el intervalo cerrado en menos 5, cerrado en 11, está incluido en el dominio de F. ¿Y quién es el dominio de F? Los reales. Los reales. Después acá le escribió H compuesta con F. ¿Por qué dice ella que H compuesta con F se puede hacer? ¿Por qué se puede hacer? El conjunto de imagen entra Los reales. ¿La imagen de qué función? Porque la imagen de H es un subconjunto del dominio de la función D. De F. De F es la original, que es los reales. El conjunto imagen de H es el intervalo cerrado 0, 4,5. Evidentemente está incluido en los reales. Por eso esa composición se puede hacer. ¿Está? O sea, es cotejar mi conjunto imagen con el dominio de la otra función para saber si se pueden componer y establecer en qué orden se pueden componer, porque se componen en un determinado orden. Acá hay otras composiciones que se pueden hacer. Nosotros si hacemos, vamos a hacer una. Dice que G compuesta con J se puede hacer. Si eso se puede hacer, el conjunto imagen de G, que es el intervalo cerrado menos 5, 11, tiene que estar incluido en el dominio de J. ¿Cuál es el dominio de J? Todos los reales. Los reales, se verifica. Entonces, G compuesto con J se puede hacer. Y la última que veo que escribió, que es F compuesto con J. El conjunto imagen de F es el intervalo cerrado en menos 3, abierto
en más infinito. Es evidente que ese conjunto imagen está incluido en el dominio de J, que ¿quién es? Los reales. El conjunto de los números reales. Entonces, comparar el conjunto imagen de la primera función que se aplica con el dominio de la segunda. Para establecer el conjunto imagen de la primera función que se aplica, tiene que estar incluido en el dominio de la segunda para que se pueda componer. Que es lo que está escrito en esta diapositiva. Tomó una de las funciones para hacer la composición la profesora. Nos sirven las reglas de asignación. Yo tengo que tener presente sí o sí cómo hallo la imagen a través de f de x y cómo hallo la imagen a través de g de x. F de x me está diciendo que al número lo tengo que elevar al cuadrado y restarle 3. G de x me está diciendo que al número lo tengo que multiplicar por 2 y sumarle 1. Lo que está escrito abajo es la definición de composición. Entonces, G compuesto con f de x es f de g de x. ¿Sí? ¿Y acá qué voy a escribir? Escucho. Sí, pero ese es el final. Escribiría f de y entre paréntesis 2x más 1. ¿Sí? Y después, ¿qué haría? F lo que hace es a ese elemento le eleva al cuadrado y le resta 3, que es lo que dijo el compañero. 2x más 1 al cuadrado menos 3. Ahí tienen que tener en cuenta que la potencia no es distributiva con respecto a la suma, sino que tienen que hacer el cuadrado de un binomio. Cuadrado del primero más el doble producto del primero por el segundo más el segundo al cuadrado. ¿Está claro eso? Sí, profe. Sí, Bueno, profe. ¿qué va a repetir? Se me cortó. El cuadrado de un binomio, ¿cómo lo hacen? Voy a sacar el cartelito que está acá y lo voy a 2 poner. por x al cuadrado más 2 por x por 1 más 1 al cuadrado. Sí, esta expresión 2x más 1 al cuadrado es el cuadrado de un binomio, x, y 1 no lo puedo sumar. Entonces, ¿qué hago? Elevo al cuadrado el primer término. 2x al cuadrado da 4x cuadrado. Si acá es más, va a ir más. Doble producto del primero por el segundo. Siempre va un 2. 2 por 2x por 1 me da 4x. Más el segundo al cuadrado. Si yo lo quiero hacer 2x más 1 por 2x más 1 y aplico la propiedad distributiva del producto con respecto a la suma, también va a estar bien. Lo que yo les preguntaba era qué puedo resolver de esta expresión final. Les escucho. El 1 menos 3, solo el 1 menos 3. Por eso me queda 4x cuadrado más 4x menos 2. Después es bien importante, por lo menos a mí me importa, que ustedes digan de esa composición, ¿quién es el dominio? Que es el dominio de G, y el codominio, que es el codominio de F, tal que G compuesta con F de X es igual, y acá voy a escribir la expresión final a la que llegué. ¿Se entendió hasta ahí? Profe, ¿Sí? Sigue yendo, profesor. ¿por qué queda 2x más 1 al cuadrado menos 3? O sea, ¿cómo se sabe cómo armar esa expresión? Yo tengo G de X es 2x más 1. ¿Hasta ahí está? F de 2x más 1 está.
Bueno, F dice que a un elemento X lo eleva al cuadrado y le resta 3, pero yo no tengo X, yo tengo 2X más 1. Entonces, a mi elemento, que es 2X más 1, yo lo tengo que elevar al cuadrado y restarle 3. Mi X no es X en este caso, sino que es 2X más 1. La regla de asignación lo que hace es decirte qué tenés que hacer con un elemento. F lo que te dice es que al elemento que tengas lo tenés que elevar al cuadrado y restarle 3. Si ese elemento es X, te queda X cuadrado menos 3. Pero si el elemento es 2X más 1, a 2X más 1 es a quien tenés que elevar al cuadrado para restarle 3. ¿Está? O sea, la regla de asignación, si fuese al cubo, tendría que elevar al cubo. Y ustedes saben que hay una expresión que dice que un binomio elevado al cubo es el cubo del primero, si es más el triple producto del cuadrado del primero por el segundo, más el triple producto del primero por el segundo al cuadrado, más el cubo del segundo. Pero cubo no le damos. Así que con que sepan el cuadrado va a estar bien. Lo que suelen hacer en estos casos es distribuir, y eso sí está mal. O sea, como tienen 2X más 1 entre paréntesis al cuadrado, escriben que eso es 4X cuadrado más 1. Y ahí sí está mal porque les falta un término. El término 4. Profe, una pregunta. El igual a 4x al cuadrado más 4x menos 2, ¿qué vendría a ser de la composición Regla de de G y F? asignación de la composición. Es la expresión que me permite tomar un elemento de ese dominio, que es el intervalo cerrado, menos 3, 5, y encontrar la imagen. Eso es. La regla de asignación te permite tomar un elemento del dominio y encontrar la imagen. O sea, si yo quisiera... O sea que ahí reemplazo los datos del dominio y hay una imagen. Si quiero hacer. Profe, ¿y por qué era que se mantenía el dominio del primer conjunto, o sea, el conjunto G? Porque mi función G va de A, podría decir, en B. Y mi función F va de B en C. Y la composición va de A a C. Por eso mi dominio es de la primer función que se aplica, que en este caso es G. ¿Está? Yo no entiendo el menos 3,5. ¿Cuál menos 3,5? El de la diapositiva. El dominio, profe. Sí, pero... Ah, pero está en la diapositiva anterior. Yo definí que G tenía como dominio el intervalo cerrado menos 3, 5. Yo le decidí eso. Ah, bueno. No es arbitrario. Acá como ya... ¿Qué problema puede haber en esta clase de ejercicios? Y el problema que puedas ver en esta clase de ejercicios es, por ejemplo, que tengan que elevar un binomio al cuadrado y que apliquen una distributividad de ese cuadrado con respecto a los dos términos. Por eso, acá hay otra composición. Acá componen G con J. Es necesario que el conjunto imagen de G esté incluido en el dominio de J.
Como yo ya corroboré eso antes, aplico la composición. Entonces me queda J de G de X. G de X, ¿qué hace? A un número le multiplica por 2 y le suma 1, que es 2 por X más 1. J, ¿qué hace? A ese elemento le cambia de signo. Por eso aparece un menos acá. Ese menos delante del paréntesis cambia de signo a los dos términos. Profe, en ese caso no se restaría a 2x menos x. Es que no puedo restar 2x menos 1. O sea, tengo un término que tiene x y un término que no tiene x. Si tengo un término que tiene x y uno que no tiene x, no puedo resolver. Ah, sería por la propiedad. Ok. Sí, vos podés resolver operaciones cuando tenés términos semejantes. El 1, hay un micrófono prendido, por favor. Ya estamos por terminar. 1 y menos 3 estaban multiplicados, si lo quiero pensar, por x a la 0. Por eso no tenía ninguna x, por eso yo pude resolver 1 menos 3. Pero menos 2x menos 1 no puedo resolver porque tengo un término que tiene x y el otro que está multiplicado, si lo quiero pensar, por x a la 0. La operación no se puede hacer. Estas son otras composiciones que se pueden seguir viendo en la próxima clase o después. Las pueden también preguntar en consulta. La idea, lo que yo quiero que les quede claro es esto. Y esto, así, todo completito. Ustedes, dada la gráfica de una función, tienen que saber, porque yo les doy el dominio, y tienen que saber el conjunto imagen porque conocen el gráfico. Cuando ustedes saben el dominio y el conjunto imagen de cada una, acá está la otra, la segunda y la cuarta. Cuando ustedes saben el dominio y el conjunto imagen, saben quién se puede componer con quién. ¿Por qué? Porque la condición es que el conjunto imagen de la primer función que se aplica tiene que estar incluida o coincidir con el dominio de la siguiente función. Si eso ocurre, se puede componer. Entonces no terminamos el ejercicio 5, lo vamos a terminar el miércoles o si no después se va a terminar después del examen parcial. La idea era después decir cuáles eran biyectivas, yo empecé quizás por esa, y encontrar la regla de definición de la inversa. Eso no lo hicimos. Así que se va a seguir con este ejercicio 5, quédense tranquilos, después del parcial. Porque, ¿qué pasa? Nosotros tenemos vamos a, con composición de una función con la inversa, termina unidad 4. Y ahí empieza función polinómica de grado 0, que es la función constante, función polinómica de grado 1, que puede ser lineal o afín, función cuadrática. Y todo eso se ve en las siguientes unidades, o sea, esto que estamos viendo en el ejercicio 5 sirve de base para lo que se va a tomar, pero ya no en el primer parcial, en el segundo parcial. Bueno, nos vemos el miércoles entonces. Nos vemos.